Si queremos entenderlo de verdad y el por qué es así hoy en día, tenemos que ir al inicio. Nacido en Queens, el distrito más grande de Nueva York, en el año de 1946, Donald Trump fue el hijo de en medio de Mary Ann McLeod, una ama de casa inmigrante de Escocia, conocida por ser dulce, amable y ayudar mucho a su comunidad, y Fred Trump, un hombre de negocios despiadado, adicto al trabajo, estricto, agresivo e implacable, al que algunos familiares inclusive lo han descrito como sociópata, un hombre que despreciaba la debilidad y con la mentalidad de que la vida era una competencia y en esta competencia tenías que ganar a cualquier costo. El negocio de Fred, al que le tenía tanta obsesión, era prácticamente construir, rentar y vender viviendas para personas de clase media y baja, aprovechándose de ciertos programas gubernamentales que apoyaban estas iniciativas. Y gracias a su ética de trabajo tan estricta y competitiva, y el hecho de que adoraba el dinero por encima de todo, Fred logró tener muchísimo éxito económico, al punto de convertirse en uno de los hombres más ricos de la región, por lo que obviamente a Donald, desde pequeño nunca le faltó el dinero precisamente. De hecho, tan solo a los 3 años ya estaba recibiendo $200,000 anuales de parte de su padre, solo por existir. A los 8 ya tenía más de $1 millón a su nombre, y esta cifra anual seguiría ascendiendo con los años. Sin embargo, aún con todo esto, el padre de Trump, Fred, al estar obsesionado con el trabajo duro, no quería que, con todas estas comodidades, su hijo simplemente se convirtiera en alguien débil, cosa que él repudiaba. Así que desde pequeño fue sumamente estricto con él, al punto que, en palabras del mismo Donald, la relación con su padre era prácticamente de negocios, sin afecto. Además de esto, desde muy temprana edad, le transmitió esta adoración por el dinero. Le enseñó que cada centavo cuenta y que el único éxito verdadero es el económico. Pero habría una enseñanza que Donald jamás podría olvidar, una que lo marcaría de por vida, y sería esta mentalidad de ganar. Ganar en todo lo que hagas. Ganar cueste lo que cueste. Le afirmaba que en la vida solo hay 2 tipos de personas: perdedores y asesinos, y que él estaba destinado a ser un rey. Y de su madre aprendió no mucho realmente, ya que según Donald, su padre fue su mayor influencia y el que le enseñó todo lo que sabe. Y es que Mary, su madre, sería una figura bastante ausente en su infancia. No físicamente, al final era ama de casa. Sin embargo, nunca lograría convertirse en una madre presente emocionalmente para sus hijos, lo que le provocaría un vacío emocional muy importante al pequeño Trump. Un vacío que su padre terminaría llenando. Esto haría que Trump se convirtiera en un niño extremadamente problemático y agresivo. Desde muy pequeño tenía conflictos en la escuela, se metía en muchísimas peleas y prácticamente era un bully. Todo esto evolucionó al punto que incluso llegó a golpear a un maestro de música en la cara, dejándole un ojo morado porque, en palabras de Trump, no creí que supiera mucho de música. Según él, dice que hacía travesuras porque por alguna razón le gustaba crear caos. Sin embargo, conociendo y analizando su infancia, hay algo muy claro. Donald quería atención y esta era la única manera de conseguirla. Un rasgo muy común en niños a los que no se les genera afecto. Un rasgo que puede quedarse una vida entera. Y es que este solo sería el comienzo. A tan solo la edad de 13 años, Donald ya era absolutamente insoportable para su familia. Era problemático, desobediente y muy agresivo, por lo que Fred tomó una decisión radical: enviarlo a la Academia Militar de Nueva York, un lugar que, según varios biógrafos, era bastante intenso, en el que el abuso verbal y la brutalidad
responsabilidad física no solo estaban permitidas, sino que eran alentadas. Y es que aunque la mayoría de alumnos provenían de familias acomodadas, dentro de este lugar lleno de veteranos de guerra, eso no significaba absolutamente nada, por lo que al joven Donald le fue extremadamente difícil al inicio. En una sola tarde pasó de tener una vida muy cómoda, contando con incontables privilegios y autoridad, simplemente por ser el hijo de un magnate inmobiliario, a encontrarse completamente solo, en un ambiente frío y estricto, donde solo era un alumno más. Y con tan solo 13 años, ese fue un golpe muy fuerte. Sin embargo, y contra todo pronóstico, Donald no se rompió. Triunfó aquí. Al poco tiempo, comenzó a obtener notas excelentes. En los deportes, era de los mejores. Obtenía muchísimas medallas y ascendía de rango a una velocidad increíble, al punto que logró llegar a uno de los rangos más altos que un estudiante podía alcanzar: convertirse en capitán de su propio grupo de cadetes. En lugar de simplemente eliminar sus conductas agresivas y competitividad extrema, aprendió a enfocarlas en lograr sus objetivos. Eso sí, no sin antes pasar por bastantes problemáticas y conflictos. Uno de los incidentes más recordados fue una vez que Donald, ya como capitán, estaba inspeccionando las camas de los cadetes y se encontró que uno llamado Levine no había tendido la suya. ¿Y cuál fue su reacción? Arrancar las sábanas de la cama, golpear al cadete y luego intentar empujarlo por la ventana de un segundo piso. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si sus compañeros no lo detenían? Y esta solo fue una de las tantas veces que llegó a tener altercados físicos, porque, según testimonios de sus excompañeros, comúnmente los golpeaba, les gritaba, los humillaba. Una persona que recuerdan como alguien extremadamente cruel, arrogante y abusivo. A los 17 años, por fin se graduó de la academia y llegó la hora de crear una carrera donde, aunque Donald tenía varias fantasías y sueños, como ser un cineasta o jugar béisbol profesionalmente, al final terminó tomando la decisión más obvia: seguir el negocio familiar. Decisión que muy posiblemente estaría influenciada por la historia de su hermano, Fred Trump Jr., porque él eligió no hacer esto y en cambio lograr su sueño: convertirse en piloto de aviación. Y aunque esto sería un orgullo enorme para casi cualquier familia, Fred Trump no lo tomó muy bien. Su reacción fue expresarle que era una decepción total y desaprobaba enormemente su decisión, y por si fuera poco, se convirtió en objeto de burlas por todos en su hogar. Le decían que prácticamente era un chofer aéreo, y Donald le recordaba constantemente que estaba desperdiciando su vida. Al final, entre todos llegaron a presionarlo tanto que Fred Jr. terminó generando un alcoholismo muy grave, que por cierto, lo llevaría a la muerte algunos años después. Y si llegas a ver cómo a tu hermano mayor lo exilian por seguir su sueño, tiene mucho sentido que mejor decidas no hacer lo mismo. Por lo que al final, Donald terminó estudiando economía, enfocado hacia bienes raíces en la Academia Wharton, la más prestigiosa del mundo en negocios. Durante este tiempo, la rutina fue muy simple. Entre semana, asistía a la universidad como cualquier otro estudiante, y los fines o vacaciones aprovechaba para aprender un poco del negocio familiar. Iba a construcciones, visitaba complejos departamentales y acompañaba a su padre a eventos inmobiliarios. Sin embargo, en uno de estos eventos ocurriría algo que cambiaría la mentalidad de Trump de por vida. Cursaba el año de 1964 y la construcción del puente Verrazzano por fin había terminado. Una obra maestra de ingeniería y un orgullo total para la ciudad de Nueva York, ya que esta megaconstrucción lograría superar el récord del famoso Golden Gate, convirtiéndose en el puente colgante más largo del mundo, por lo que obviamente la magnitud del evento era enorme y la élite de la ciudad había sido invitada a la inauguración, entre ellos Fred Trump y su familia. Todos estaban celebrando, socializando, dando discursos, obteniendo reconocimientos y elogiando a los involucrados en esta obra tan increíble, hasta que Donald notó algo que le inquietó profundamente. Se dio cuenta de que el
diseñador del puente, Othman Amman, quien era sin duda la persona más importante para su construcción, se encontraba en una esquina, completamente solo y sin que nadie lo note siquiera. Este acto enfureció tremendamente a nuestro protagonista, y es que a lo largo de todo el discurso de inauguración, el hombre que verdaderamente puso su corazón y alma en el puente no fue mencionado ni una sola vez. Los políticos habían hecho de las suyas para llevarse todo el crédito, y Othman, aún siendo uno de los mejores ingenieros estructurales de la historia, fue completamente ignorado en la presentación de su propia obra maestra. Para Trump, esto definió una injusticia tan grande que marcaría una elección extremadamente contundente. Llegó a la conclusión de que su padre estaba muy equivocado, porque ganar era importante, sí, pero no era suficiente. No. Si querías poder llamarte un verdadero triunfador, el mundo tenía que saber que tú habías ganado. Por esto mismo, aún a día de hoy, se esfuerza tanto en llevarse el crédito de los logros o exagerar sus triunfos. Continuando con su vida académica, Trump fue un alumno bastante promedio. Su época universitaria la pasó bastante desapercibido. Obtuvo calificaciones totalmente comunes y, al parecer, la época de las peleas y agresividad por fin había quedado atrás, porque en todo este tiempo, durante los 4 años de instituto, solo hubo un acontecimiento importante que aún a día de hoy sigue siendo objeto de debate. Y es que para este punto que Donald cursaba la universidad, ya nos encontramos a mediados de los 60s, y mientras él estudiaba economía, al otro lado del mundo se estaba desatando uno de los conflictos bélicos más brutales e importantes de los últimos tiempos, la famosa Guerra de Vietnam, y Estados Unidos era de los principales involucrados, por lo que el país se encontraba reclutando de manera totalmente obligatoria a sus jóvenes para pelear en ella. Y Trump, al haber estudiado en una academia militar, era el candidato perfecto. De hecho, casi todos sus excompañeros fueron reclutados. Sin embargo, misteriosamente, Donald no. Y es que lograría aplazar su servicio militar 5 veces. Las primeras 4 fue gracias a que estaba en la universidad, y a algunos estudiantes se les permitía terminar su carrera antes de ser reclutados. Sin embargo, la controversial fue la 5ª y última, ya que para ese momento había terminado su carrera. Era totalmente elegible, si no fuera porque un doctor llamado Larry Brownstein lo diagnosticaría con un espolón en el talón, haciéndolo no apto para combate. Pero mientras más indagas en el tema, más clara es la verdadera naturaleza del diagnóstico, porque el doctor, extrañamente, tenía su consultorio y su hogar en edificios de Fred Trump. También hay que recordar que Donald era un deportista bastante destacado en su academia y nunca hubo signos de algún problema. Y para confirmar las sospechas, años después, las hijas de este doctor llegaron a declarar que su padre comúnmente les contaba la historia de cómo salvó al joven Trump de ir a la guerra y así conseguir un favor de su casero. Tristemente, el reclutamiento de Vietnam fue famoso por ser totalmente injusto. Las personas negras y aquellos de clase baja eran reclutados en masa, mientras que hijos de familias influyentes fueron capaces de escapar fácilmente. Por lo que al terminar la universidad, y gracias al nepotismo y la corrupción, Trump logró evadir el servicio hacia su país, y en cambio continuó trabajando en la empresa de su padre, hasta que tan solo 3 años después se convirtió en presidente de la compañía. Su nuevo trabajo consistía en supervisar edificios de inquilinos, negociar con bancos, manejar la renta y organizar subsidios gubernamentales, así como dirigir todo el personal. Y en sus primeros años liderando, la empresa iba de maravilla. Seguía creciendo y creciendo, construyendo miles de departamentos nuevos. El dinero entraba constantemente como de costumbre y todo fluía como el agua. Pero esto solo era la paz antes de la tormenta, ya que en 1973, tan solo 2 años después de que Donald comenzara a dirigir la compañía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda enorme en contra de los Trump. La razón: discriminación
racial en sus edificios. Y es que apenas unos pocos años atrás se había firmado la Ley de Vivienda Justa, que prohibía totalmente discriminar a las personas en cuestiones de residencia. Así que para asegurarse que esta ley se cumpliera al pie de la letra, el gobierno constantemente enviaba agentes a investigar. Prácticamente mandaban personas blancas y personas negras encubierto a visitar domicilios disponibles y asegurarse de que les ofrecieran los mismos tratos a ambos, sin ningún tipo de distinción. Pero cuando llegó la hora de visitar los edificios administrados por Donald, notaron varias discrepancias. Comenzaron a darse cuenta de que cuando un agente blanco solicitaba una vivienda en renta, todo era normal. Fácilmente conseguían un departamento y a buen precio. Pero cuando enviaban a un agente negro a exactamente el mismo lugar, le decían que no tenían viviendas disponibles. O si se los ofrecían, era al doble de precio que a los blancos. Y en dado caso de que la persona quisiera aún así rentar la vivienda a este costo excesivo, le solicitaban muchos más documentos difíciles de conseguir, retrasaban enormemente la aprobación de la solicitud o directamente la rechazaban. Más obvio no podía ser el racismo en este lugar, por lo que el FBI comenzó a hacer algunas investigaciones más profundas, interrogando a los encargados de los edificios, los empleados que dirigía Donald Trump, y las sospechas fueron confirmadas. Estos hombres reportaron bajo juramento que el jefe les había dado órdenes de negarle la vivienda a personas negras y marcar sus solicitudes con una C, indicando personas de color, para así poder retrasar o rechazar la solicitud posteriormente. Por lo que el Departamento de Justicia inició una demanda masiva. Estados Unidos de América contra Donald Trump, Fred Trump y la organización Trump. Un evento que se convirtió en una noticia extremadamente importante y mediática en el momento. Y es que era uno de los casos de racismo más grandes de la época. Involucraba más de 14,000 propiedades inmobiliarias, por lo que este fue un golpe muy considerable para el prestigio de la organización Trump. Pero aún más que eso, fue un golpe muy fuerte para Donald. Y no solo por la reputación o la imagen pública, mucho menos por lo moral, sino que había algo aún más profundo para él, algo que en verdad le afectaba. Y es que todos los abogados que consultaba le decían exactamente lo mismo. Admite la culpa, haz un acuerdo, pide perdón y resuelve esto rápido y en silencio. No hay otra manera. Sin embargo, había algo que Donald no podía soportar en la idea de hacer esto: perder. Aun si era lo mejor para todos, no iba con sus creencias. Se encontraba completamente acorralado y presionado. Por estas mismas fechas y muy posiblemente por el estrés de la situación, nuestro protagonista comenzó a frecuentar bastantes clubes nocturnos. Y en una de estas noches le presentarían a un hombre que cambiaría su vida para siempre. Se encontró con Roy Cohn, un abogado despiadado, agresivo, manipulador y muy temido en Nueva York, con tácticas no solo cuestionables, sino incluso ilegales. Bastante conocido por trabajar con políticos y hasta mafiosos, como Fat Tony, Carmine Galante, Michael Francese, Paul Castellano y John Gotti, por decir unos cuantos. Todos jefes criminales extremadamente poderosos. Por lo que si tenías un problema legal grande, mucho dinero, y no te importaba dejar un poco de lado la ética con tal de ganar, él era la persona con la que ibas. Donald naturalmente aprovechó la situación para platicarle de su problemita, y el consejo de Roy: pelea de vuelta, nunca te disculpes y nunca admitas nada. Simples palabras que Trump cargaría de por vida y que lo llevarían a la conclusión de que Roy Cohn era justo el abogado que estuvo buscando todo este tiempo. Así que naturalmente lo contrató para su defensa, y lo primero que hicieron fue poner estas palabras en acción. Pelearon de vuelta, presentando una contrademanda por $100 millones, donde afirmaban que el Departamento de Justicia había hecho acusaciones falsas y con estas difamó a la empresa. Contrademanda que ganaría muchísima atención mediática y que el tribunal obviamente desestimaría completamente, ya que el Departamento de Justicia contaba con bastantes pruebas de que las acusaciones eran reales, pero que aún así le ayudaría muchísimo a Donald y Roy. Primero, porque les compraría algo
juego de tiempo, y segundo y mucho más importante, fue que con esto cambiarían completamente la narrativa ante el público. Ya no solo era una empresa que hizo algo malo y estaba intentando evitar las consecuencias. No, con esta contrademanda le daban a entender a la gente que el gobierno estaba mintiendo, que los estaban atacando injustamente, que ellos eran completamente inocentes y al final las víctimas del sistema. En lugar de simplemente rendirse y retirarse en silencio de la batalla como muchos abogados querían, Roy le enseñó a Donald a combatir fuego con fuego. Le enseñó que si ellos querían atacar y convertir el caso en algo muy mediático para intentar dañar su reputación, entonces iban a atacar de vuelta, dándole aún más publicidad al caso, pero cambiando completamente el discurso. No solo protegiéndose de las consecuencias, sino además dañando la imagen de los rivales y aprovechándose del problema para generar aún más publicidad para su empresa. Una estrategia muy interesante y con la que este dúo seguiría peleando años hasta conseguir llegar a una sentencia bastante increíble considerando la situación. Prácticamente lo único que tenían que hacer era, obviamente, dejar de discriminar gente y seguir la ley a partir de ahora, publicar algunos anuncios diciendo que ya eran bienvenidas las personas negras y lo más importante para ambos, todo esto sin tener que admitir ningún tipo de culpa ni responsabilidad. Este caso marcaría un antes y un después en la vida de Trump, porque le enseñaría lecciones sumamente importantes, tales como no importa lo que hagas, sino cómo lo cuentas. La mejor manera de defenderse es atacar de vuelta. Las controversias no son más que publicidad si sabes aprovecharlas, y que al final una derrota no es una derrota en verdad hasta que la admites. Y disculparse era exactamente igual a admitirla, por lo que era algo que nunca se debía hacer. Tácticas que seguiría usando de por vida y se convertirían en las maneras en las que hoy en día puede escapar de tantas controversias e incluso llegar a usarlas a su favor. Gracias a esto, Roy no solo sería su aliado por esta vez, sino que su relación laboral duraría más de 15 años. Se convertiría en su abogado principal, su consultor y, aún más importante, se convertiría en su amigo, en su protector, en su mentor, y sin dudas sería la segunda persona que más ha influido en su identidad después de su padre. Después de esto y de por fin haber terminado el problema de la demanda, Donald continuó administrando la empresa de su padre como de costumbre, pero ahora de la mano de un poderoso aliado. El negocio iba tan bien y constante como querían, cada vez construían más y más departamentos y el éxito era innegable. Al final, su padre había construido una empresa muy sólida, estable, con gran crecimiento, ingresos constantes en efectivo y un riesgo bajísimo. El sueño de cualquier empresario. Sin embargo, aún así, seguía habiendo un ligero problema. Y es que, en palabras del mismo Trump, esto no le agradaba mucho realmente. Recién se había graduado de la mejor escuela de negocios del mundo entero, esperando fama y reconocimiento, y ahora se encontraba ahí, lidiando con inquilinos problemáticos, recolectando rentas y construyendo edificios tan básicos que no eran nada interesantes para él. Porque estas viviendas, al estar pensadas para gente de clase baja y media, no tenían ningún lugar para el diseño. Solo 4 muros, una fachada muy simple y para arriba, repitiendo exactamente el mismo edificio una y otra vez para no tener que volver a diseñar planos. Es más, Donald cuenta que su padre decía que ni siquiera había lugar para cambiar el color. Tenían que usar ladrillos rojos específicamente porque eran resistentes y costaban 1 centavo menos. La eficiencia era la base de todo. Construir lo más barato y rápido posible, rentar a precios accesibles y repetir esto en un volumen tan grande que el dinero ingresara en cantidades masivas. Este era el negocio de Fred, uno que amaba. Pero a Donald no le agradaba tanto la idea. En su mente, el trabajo era bastante duro, si no es que hasta desagradable. Tener que esforzarse tanto para obtener márgenes relativamente bajos. Ya que sí, claro, desde pequeño le encantaba la construcción, pero no así. Cuando él pensaba en bienes raíces, se imaginaba a sí mismo creando edificios increíbles, viviendas de lujo, estructuras únicas, para que la gente las viera y dijera wow. Eso lo hizo Donald Trump, no departamentos totalmente genéricos y repetitivos.
Nuestro protagonista ya no podía seguir por ese camino, por lo que tomó cartas en el asunto. Abandonó Queens, el lugar en el que nació y en el que operaba la empresa de su padre. Cruzó el río Este y se dirigió a Manhattan, el corazón de Nueva York y uno de los sitios más importantes del mundo entero. Un motor económico, una capital cultural y mediática, donde se encontraban estructuras tan icónicas como el Empire State, Broadway, el Central Park, Wall Street, el Times Square. Si querías hacer algo grande y que todo el mundo lo conociera, este era el lugar. Y Donald tenía un sueño: llegar a lo más alto. Literalmente, le pidió lo que él considera un pequeño préstamo a su padre, $8 millones actuales, y comenzó su travesía. Sin embargo, para este punto ya estamos en los 70s y este lugar no lo estaba pasando muy bien. La economía era terrible, gente sufrió despidos masivos, el gobierno se encontraba tan endeudado que se vieron forzados a reducir los servicios públicos enormemente, causando que la criminalidad y los desastres urbanos alcanzaran un pico histórico. Cientos de miles de personas abandonaron la ciudad, por lo que barrios enteros se quedaron vacíos y, por si fuera poco, la zona estaba completamente controlada por la mafia italiana. Y el sector de construcción no era la excepción. Tenían prácticamente un monopolio. Su dominio se extendía desde los materiales, pasando por los sindicatos de trabajadores y hasta los terrenos, por lo que prácticamente solo podías construir algo ahí o tener algún tipo de negocio si ellos te lo permitían. La suma de todos estos problemas causó que muchísimos inversionistas se vieran tan acorralados que solo buscaran la manera de huir de ahí. Vendían todo lo que tenían a precios bajísimos, abandonaban edificios enteros o incluso varios llegaron a quemar sus propios inmuebles para poder cobrar el dinero del seguro y moverse a una mejor parte del país. Sin dudas, la cantidad de personas que perdieron la esperanza en este sitio era enorme. Pero Trump no era uno de ellos. Él le tenía fe a su ciudad. En una entrevista para un periódico en ese momento, llegó a decir que Nueva York se va a poner mucho mejor o mucho peor, y que él le apostaba a la primera. Y así comenzó. Su objetivo era simple: aprovechar las conexiones, dinero y reputación que tenía la empresa de su padre para comprar edificios en bancarrota a precios bajísimos y remodelarlos. Sin embargo, aún había un problema: la mafia italiana. No importaba quién sea, si querías construir aquí, tenías que pasar por ellos. Para esto, Donald contaba con un as bajo la manga: la ayuda incondicional de Roy Cohn, que cumpliría un papel totalmente vital para este plan, ya que sería el encargado de darle estas conexiones y tratos con estos grupos que normalmente tardarían décadas en construirse, y así poder continuar sus obras sin problema. Pero no terminaba aquí, porque además este mismo abogado, al estar también muy ligado con políticos, lograría conseguir deducciones fiscales y permisos a los que casi nadie más tenía acceso. Un aliado que probaría ser de lo más útil, y es que en todo Nueva York las personas con este nivel de influencia se contaban con una mano. Tenía conexiones con políticos, con empresarios y con las 5 familias de la mafia italiana en Nueva York, los 3 poderes que se cruzaban si querías hacer un negocio en este lugar. Y si combinas esto con la reputación y los préstamos de su padre, que le permitirían reunir los fondos necesarios para los proyectos, Donald tenía todo lo necesario para construir en una época que casi nadie más podía hacerlo. Empezó con un hotel en bancarrota, el Commodore, que si bien estaba en una ubicación increíble, se encontraba en la quiebra total, extremadamente deteriorado y abandonado a tal punto que su mera existencia bajaba el valor de la zona. Para muchos, este era un reflejo del estado actual de Nueva York, una sombra de lo que alguna vez fue, y un proyecto que ningún inversionista con cabeza se atrevería a tocar, excepto Donald Trump, que lo compró por $10 millones, gastó $100 millones más en remodelarlo y, aun con todo el riesgo que conllevaba el proyecto, logró convertirlo en uno extremadamente rentable y exitoso. ¿Y cómo no iba a serlo si además esto fue combinado con una concesión fiscal de 40 años que Cohn le consiguió y le daría
a Donald un ahorro estimado de $350 millones a lo largo de este tiempo. Por cierto, en medio de la obra, también se casaría con su primera esposa, Ivana Selnikova, una modelo checa que tendría un rol bastante activo en los proyectos, incluyendo la remodelación del hotel. Pero esto solo era el comienzo. Su siguiente edificación sería la más importante y emblemática de su vida. El edificio que en verdad lo catapultaría a la cima, la construcción de la Torre Trump. Un rascacielos de 58 pisos y más de 200 metros, con fachada completamente de vidrio que mezclaba tiendas, restaurantes, oficinas y residencias en una de las mejores ubicaciones de Nueva York. Y todo esto de la mano de un aspecto extremadamente lujoso. Este edificio lograría tanta fama mediática que prácticamente se convirtió en una atracción turística en ese momento. Y claro, lo más importante para Donald era que este proyecto tan increíble tenía su nombre escrito en dorado justo al frente, para que todos puedan ser testigos de su triunfo. Fue por esto mismo que esta sería la inversión que lo lanzaría a la fama, porque a partir de aquí comenzaría a consolidar su imagen como un empresario exitoso, un joven muy inteligente, multimillonario con una modelo de esposa y que a los ojos del público prácticamente lo tenía todo. La ciudad entera lo veía como alguien digno de admiración y un ejemplo a seguir, la personificación del sueño americano. Y esto obviamente le fascinaba. De vuelta a los negocios, con ayuda de su mejor amigo Roy, comenzó a construir y comprar muchísimos activos de lujo: edificios, casinos, plazas, hoteles, botellas de agua, vodka, corbatas, campos de golf, aerolíneas, juegos de mesa, lo que te imagines. Y todo esto con su nombre al frente. No quería ser simplemente otro millonario que nadie conocía. Quería que su nombre fuera tan icónico que la gente lo escuche y automáticamente lo asocie con el lujo y el glamour. Por lo que, para continuar engrandeciendo su imagen y aprovechar el momentum, sacó su primer libro, El arte de la negociación, una guía para triunfar, donde Donald se presentaba a sí mismo como un empresario extremadamente exitoso, capaz de lograr las cosas que nadie puede y tomar los riesgos que nadie más quiere. Y lo más importante, en este libro se daba a conocer como alguien que consiguió todo lo que tiene 100% solo. Y es que supo aprovechar perfectamente la situación para conseguir cada vez más fama. Comenzó a salir de fiesta con celebridades, a aparecer con muchas mujeres, a hacer entrevistas, ser portada de revistas, sabiendo exactamente qué decir o hacer para hacer tendencia en todo momento, manipulando los medios de una manera espectacular. Y aunque no siempre era por cosas buenas, para este punto sabemos que para él no importaba mucho esto. Fama es fama, y si de verdad habías hecho algo muy malo, siempre podías cambiar la narrativa, distraer a las personas con un estilo de vida glamuroso o directamente con otra polémica. Con mentiras o no, estaba obteniendo justo lo que buscaba, y es que todo le estaba saliendo increíblemente bien. Sin embargo, al poco tiempo llegaron las dificultades. Todo comenzaría con Roy Cohn, su mentor, abogado y mejor amigo, sería diagnosticado con SIDA, una sentencia de muerte. Un poco después, le quitaron la licencia para ejercer la abogacía por varios fraudes y crímenes que salieron a la luz. El que alguna vez fue el abogado más temido e influyente de Nueva York estaba perdiéndolo todo. Y es aquí donde, al descubrir esto, Trump, en lugar de apoyar a su amigo en los momentos más difíciles de su vida, simplemente decide alejarse y darle la espalda, abandonándolo. Roy llegó a decir: "No puedo creer que me esté haciendo esto", y a los pocos días murió. Trump asistió al funeral, pero las fuentes mencionan que se quedó atrás. No dijo ni una palabra, ni se fue temprano. Sin embargo, al poco tiempo después de su muerte, saldría a la luz algo que haría ver aún peor a Donald. Y es que, un año antes de morir, Trump le regaló unos gemelos de platino con diamante a Roy, como agradecimiento por su amistad y sus tantos años de servicio hacia él. Al fallecer, estos gemelos pasaron a ser propiedad de la pareja de Roy, Peter Fraser. Lo triste sucedió cuando Peter fue a evaluarlos y descubrió que no eran más que una imitación de baja calidad, completamente falsos. Trump, el multimillonario, después de 15 años de amistad, servicios y mentoría, decidió recompensar a su amigo moribundo, que siempre lo cuidó, con joyería falsa.
Sin embargo, esta muerte solo sería el inicio de una desastrosa caída. Y es que muchísimas de sus empresas entraron en bancarrota y Trump se encontraba totalmente endeudado. El problema principal aquí fue que Donald se había expandido muy rápido en los 80s, comprando o construyendo hoteles, casinos, yates de lujo, aerolíneas, equipos de fútbol, hasta intentó hacerle competencia a la NFL. Y para expandirse de esta manera tan agresiva, necesitó solicitar bastantes préstamos. Sin embargo, casi todos estos fueron proyectos de muchísimo riesgo, especialmente porque Donald no tenía ningún tipo de experiencia en estos campos, y aunque algunos llegaron a triunfar bastante, a la mayoría les ganaron las deudas. Los principales afectados fueron sus casinos, y es que simplemente el Taj Mahal, su negocio más importante, le costaría más de $1,000 millones en construirlo, y sería publicitado como el casino más caro e importante de la historia. El problema era que casi todo este dinero sería de préstamos. Literalmente desde que abrió el casino ya estaba hasta la cima de deudas, y realmente nunca lograría generar ingresos suficientes. Para darte una idea, el casino necesitaba más de $100 millones al año en ganancias netas solo para cubrir los intereses de los préstamos. Este patrón de sobreendeudamiento se repetiría muchísimas veces con varias empresas diferentes, donde Trump solicitaba dinero para construir algo increíblemente caro y resultaba no estar a la altura de la inversión. A causa de esto, Donald llegaría a tener deudas personales de más de $1,000 millones, y únicamente personales porque las deudas de sus empresas ascendían a más de $3,000 millones, cuando todo su imperio en estos tiempos valía mucho menos que eso. Con tantas deudas, su fortuna estimada en esas fechas era de menos $900 millones. Y solo estamos empezando porque estos únicamente eran sus problemas económicos. En el ámbito legal, las cosas iban igual, si no es que peor, ya que estos mismos casinos comenzaron a tener muchísimas investigaciones, acusaciones y multas relacionadas con lavado de dinero. Por si fuera poco, Donald comenzaría a tener muchísimas demandas y acusaciones de socios, trabajadores y contratistas, demandando que no les había pagado el dinero acordado, inclusive por fraude y hasta explotación laboral. Entre ellos está el caso de cuando construyó la Torre Trump, su icónico edificio, y para demoler la estructura que estaba anteriormente en ese terreno, contrató a un grupo de 200 inmigrantes indocumentados polacos, que los hacía trabajar más de 12 horas al día, 7 días a la semana. De hecho, algunos reportaron incluso turnos de 24 horas, y esto sin darles equipo de protección, por lo que las condiciones eran muy peligrosas, y por si fuera poco, pagándoles menos del salario mínimo, y a veces ni eso, ya que muchos empleados afirmaron que nunca recibieron su pago completo. Los medios se llenaron de titulares diciendo que esta era la caída de Trump. Pasó de ser visto por todos como un joven hombre de negocios, inteligente, trabajador, que hacía las cosas que nadie más podía hacer y tomaba los riesgos que nadie más quería tomar, a convertirse en un empresario endeudado, explotador, problemático y en quiebra. Sin embargo, lo que ocurriría después sorprendería a todos. Y es que si hay algo que para este punto ya sabemos de Trump, es que no es de los que se rinden fácil. Negoció sus deudas con los bancos, vendió varios de sus activos y permisos de construcción, declaró sus casinos en bancarrota y pidió aún más préstamos solo para poder mantenerse a flote. Pero lo que realmente lo salvaría sería que muchas de las entidades económicas más grandes de Wall Street reconocieron que Trump, sin dinero, no valía nada. Y si lo dejaban caer en bancarrota, nunca iban a recuperar sus deudas. Al final, él ya había invertido años y millones de dólares en construir toda una imagen personal y marca en torno a ser multimillonario, y permitir que esto simplemente muera sería un desperdicio total. Por lo que en cambio, decidieron aprovecharla, le reestructuraron las deudas y le perdonaron otras, bajaron sus intereses e inclusive se ofrecieron a prácticamente mantenerlo, donándole $450,000 al mes solo para que pueda mantener sus apariencias, su estilo de vida glamuroso y reputación, con la esperanza de que su imagen recuperara una vez más su valor y ahora sí pueda pagar sus deudas. Un rescate financiero, y Donald lo entendió a la perfección. De una vez por todas aprendió que sí, la Torre Trump era muy importante, la Trump Plaza también, pero había un activo que lo superaba enormemente en valor: su nombre y
todo lo que representaba. Y se dio cuenta de que para que siga siendo así, no tenía que tener muchísimas propiedades y negocios. Es más, ni siquiera necesitaba ser un empresario exitoso, solo aparentar que era así. Porque a partir de aquí, la estrategia económica cambiaría completamente. Pasaría de crear negocios súper lujosos con muchísimo riesgo, en campos que no tenía ni idea de cómo operar solo para dar a conocer su nombre, a simplemente licenciarlos. En lugar de crear sus propios negocios invirtiéndole millones y muchísimo tiempo, mejor simplemente le prestaba su nombre a otros que quisieran usarlo y les cobraba un porcentaje de sus ganancias. De esa manera minimizaba muchísimo el riesgo, porque si una empresa quebraba, él simplemente se alejaba y lo más importante para él, al mismo tiempo, todos creían que el negocio era suyo, por lo que su imagen y marca seguía creciendo y creciendo, táctica que continúa haciendo incluso a día de hoy. La gran mayoría de los edificios, clubs de golf o torres en el mundo con su nombre no son de él realmente, solo le pagan para poder usarlo. Y todo esto funcionó a la perfección, porque tan solo 5 años después de seguir esta estrategia, pasó de tener un balance de menos 900 millones a uno de 700 millones. Se había recuperado completamente. Y toda esta crisis, como no podía ser de otra manera, la aprovechó para impulsar su imagen. Lanzó su segundo libro, El arte del regreso, donde confiesa que sí, a principios de los 90s estaba completamente arruinado, que la gente lo veía como un empresario acabado y en ruina, pero que gracias a que fue un genio negociador, alguien con muchísima disciplina, persistencia y una persona que nunca se rinde, logró resurgir de las cenizas, recuperando parte de su reputación como empresario exitoso. Por cierto, como dato curioso, aquí fue cuando comenzó a interesarse en la política. De hecho, se postuló para presidente con un partido muy pequeño que estaba tomando algo de fuerza en ese momento, pero se dio cuenta de que realmente no tenía ninguna oportunidad y mejor siguió con sus otros proyectos. Y es que el siguiente sería aquel que marcaría su imagen permanentemente, porque hasta aquí era un magnate algo conocido, principalmente en los círculos de Nueva York, pero lo próximo sería aquello que de verdad lo convertiría en una celebridad a nivel global. Lanzó su nuevo reality show llamado El Aprendiz, donde Donald, un hombre de negocios muy exitoso, sería el anfitrión y 20 candidatos pelearían por un premio de $250,000, la oportunidad de dirigir una de las empresas de Trump y tener el privilegio de convertirse en el aprendiz. Este programa llegaría a tener una audiencia extremadamente masiva, promediando 20 millones de espectadores por capítulo en su primera temporada. Para ponerte en contexto, Grey's Anatomy, que estaba saliendo también en esos tiempos, tendría solo 18, o la temporada final de Friends, uno de los shows más vistos de la historia. En ese año llegaría un promedio de 25, por lo que este show sin dudas estaría compitiendo contra los más vistos del momento, haciendo que Trump se convirtiera en una de las personas más famosas del país entero. Pero lo más importante es que no solo le dio fama vacía, sino que le dio una narrativa. Y es que en este show nuestro protagonista se presentaría como un hombre que sabe liderar, que puede hacer el trabajo duro que nadie más, que todo lo que tiene lo consiguió a base de puro esfuerzo, alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa y que no le importa a quién tenga que ofender con tal de dar a conocer sus ideas. Un hombre duro y estricto, pero que consigue resultados. Sin embargo, tal vez te preguntes cómo logró dejar atrás toda su imagen negativa de antes, como si nada. Y bueno, la realidad no es simplemente que la gente haya olvidado todas las polémicas de los 90s. No, es que para la gran mayoría de personas, Donald no era el hombre quebrado, problemático y explotador. Era el gran empresario y líder del reality. Al final, casi todos lo conocieron por esto. La gente que lo conocía desde los 90s y supo de sus polémicas era una muy pequeña fracción comparada con la que lo conoció años después en El Aprendiz. Y las primeras impresiones son muy importantes. Gracias a este programa y a su imagen de líder que se había creado, se dio cuenta de que cada vez había más y más personas que lo seguían. Tal vez era hora de volver a intentar algo con la política.
mandó hacer encuestas sobre si votarían por él en una elección presidencial, y aunque la gran mayoría diría que en definitiva no, esto en el fondo no sería del todo malo. Significaba que la fama ya estaba ahí. No tenía que presentarse ni ganar atención, solo cambiar su identidad hacia algo más político. Por lo que comenzó a criticar funcionarios y la situación del país cada vez de manera más constante, con un mensaje principal muy poderoso: la idea de que las demás naciones estaban abusando y aprovechándose de Estados Unidos, que su país prácticamente era una pobre víctima del comercio internacional y de la inmigración, mientras que el pueblo estadounidense era quien terminaba sufriendo por esto. Gracias a este tipo de comentarios logró ganar bastante reputación y seguidores, pero aún no era suficiente. Al final, seguía siendo solo un empresario que le gustaba hablar de política. Si en realidad quería tener por lo menos una mínima oportunidad, necesitaba algo más. Algo que de verdad lo haga involucrarse y conectar de manera masiva con el pueblo. Y aquí fue donde surgió el movimiento Birther, una iniciativa que buscaba atacar directamente al presidente de los Estados Unidos en ese momento, Barack Obama, afirmando con toda seguridad que él no había nacido en Estados Unidos, sino en África, y por lo tanto no podía ser presidente del país. Lo que comenzó como una teoría conspirativa de internet lograría transformarse en una corriente masiva, apoyada por millones y millones de personas, obviamente en su mayoría blancas, republicanas y conservadoras, que buscaban deslegitimizar al primer presidente negro en la historia del país solo por su raza, ya que sentían que ese líder no lo representaba a ellos, que no era un verdadero estadounidense. Una campaña sin ningún tipo de prueba, evidentemente muy racista, y de la que Trump aprovecharía para convertirse en el actor principal, el portavoz de este mensaje, la cara del movimiento. Constantemente lo atacaba públicamente, daba entrevistas y discutía el tema muy frecuentemente en programas de televisión, lo que le daría una exposición masiva a Donald, pero no de cualquier tipo, sino una publicidad política entre aquellos que desconfiaban de Obama, aquellos dentro del partido republicano. Y es que Donald presionaría al presidente tan fuertemente que éste se vería obligado a publicar su certificado de nacimiento. Donald había logrado su objetivo. Sin embargo, aunque a la mayoría nos daría vergüenza participar en algo así para que después se descubra que ni siquiera era real, a Trump esto le cayó como anillo al dedo, gracias a que a lo largo de todo el movimiento él sería visto como una persona que duda del sistema, que desconfía de los demás políticos y de las élites, alguien que se atreve a decir lo que nadie más, y aún más importante, un hombre que logra conectar con el pueblo común. Porque sí, se había equivocado, pero simplemente mira cómo da por cerrado el tema. Today I'm very proud of myself because I've accomplished something that nobody else has been able to accomplish. Our president has finally released a birth certificate. I am really honored, frankly, to have played such a big role. I am really proud, I am really honored. Y esto obviamente no fue ningún accidente, porque aun cuando se había equivocado, nunca pidió perdón, nunca admitió la culpa y en cambio aprovechó esta oportunidad para reforzar su imagen de ser un hombre que logra las cosas. Esta vez que te platiqué que se postuló como presidente para un partido pequeño, lo abandonó porque realísticamente no tenía ninguna posibilidad de ganar, pero ahora sí, por fin consiguió todo lo necesario. Había recuperado su fortuna completamente. Logró conseguir muchísima fama y reputación por El Aprendiz. Y gracias al movimiento Birther, se hizo de una identidad política bastante poderosa, que también logró darle muchísimas conexiones y seguidores en el Partido Republicano. Los oponentes de Obama, si tenía intenciones de intentarlo de nuevo, este era el momento perfecto. Así que un 16 de junio del 2015, Donald subió a la Trump Tower, bajó su escalera eléctrica dorada y dio un anuncio muy importante. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again.
CNN now projects that Donald Trump will carry the state of Wisconsin. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. El triunfo de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos. Donald Trump prácticamente ganó la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump will be the 45th president of the United States.